Hoy voy a estar leyendo nuevamente la versión Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5, versos 17 al 20, que nos dice así. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Y dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Como les decía, mis hermanos, continuamos estudiando el Sermón del Monte. Y hasta ahora hemos visto que nuestro Señor se ha ocupado de describir al cristiano. Como hemos dicho, mis hermanos, primero se nos ha recordado lo que somos. Luego se nos ha dicho que debemos recordarlo siempre y hacer que nuestra vida sea de tal manera que manifieste a otros esa naturaleza que ahora tenemos. Por eso predicábamos hace 8 y hace 15 días que somos la sal de la tierra y que somos la luz de este mundo. Y que por eso es que tenemos que alumbrar a otros, porque es el Señor el que lo manda. Y lo que el Señor manda, nadie lo puede quitar. Este mundo necesita entender eso. Y por eso estamos aquí. No importa si somos poquitos. Lo importante es que los poquitos que estamos seamos entendidos en que la palabra del cielo, la palabra de Dios, si nosotros la recibimos, la atesoramos en nuestro corazón, seremos una fuerza de sal y luz poderosísima para alumbrar a muchos otros. Amén. Y ellos llegarán a conocer y también se sumarán a la iglesia del Señor Jesucristo. Es como el padre que le dice a su hijo cuando le permite ir a una celebración o lo que llaman un cumpleaños, una fiesta para el joven, para el niño. ¿Qué le dice? Recuerda quién eres. Debes comportarte de tal modo que tu familia y tus padres se sientan honrados por tu comportamiento. ¿Es eso lo que enseñamos o no? Yo soy papá. Cuando mis hijos eran pequeños y los llevábamos a una reunión, desde casa siempre les estábamos enseñando cómo sentarse, cómo comportarse, cómo hablar. Nosotros no le enseñábamos a nuestros hijos que cuando se rompiera la piñata se tiraran allá a ver qué era lo que más podían coger. No, nosotros no enseñábamos eso. Pero, ¿qué se enseña a los hijos de hoy? Mediten en eso. Por favor, porque la responsabilidad es tuya. Muy pronto un hijo tuyo va a ingresar, si está en primaria, va a estar en el bachillerato. ¿Cómo se va a comportar allí? Y los que están en bachillerato, que muy pronto van a terminar y van a ingresar a la universidad, ¿cómo se van a comportar allí? ¿Cuáles son los principios que papá y mamá les están enseñando acerca de las cosas que deben aprender, escritas por Dios en la palabra de Dios? Pero ahí no concluye.
tenemos que enseñar también a ser buenos ciudadanos. Tenemos que, si un día salimos de nuestro país y vamos a visitar otro país, allá tenemos que dar ejemplo de que somos buenos colombianos. Y la gente tiene que escuchar y decir, oiga, esos colombianos, sobre todo los que vienen de esa ciudad de Chía, son magníficos ciudadanos, porque es que nos enteramos que son hijos de Dios. Ese es el testimonio que tienen que ver los otros de nosotros. Pero ¿qué está sucediendo? Eso es lo que debe constreñir nuestro corazón. El propio presidente de este país diciendo cosas que no convienen. El modelo empieza por casa. El modelo empieza por casa. No importa la edad que tengan tus hijos. No importa que tus hijos lleguen a cumplir 50, 60 años y tú todavía estés con ellos, pues todavía siendo padre tienes la autoridad para dar un consejo, para guiar, para corregir, para enseñar, para instruir, porque si la palabra de Dios ha sido atesorada en tu corazón, entonces tú guiarás a las personas de tu familia para que sean luz y sal verdadera de esta tierra. Eso tenemos que hacer. Entonces no podemos confundir el hecho de que si estamos en la universidad aprendiendo unas cosas, entonces nos olvidemos de la palabra de Dios y dejemos de aplicarla a nuestra vida porque es más importante lo que este mundo me está enseñando. No es así. Debemos corregir. Los alumnos en el colegio deben ser ejemplo. Los ciudadanos deben ser ejemplo en su ciudad y en todo lugar donde el territorio colombiano nos lleve. Nos debemos mostrar como ejemplo verdadero. Si somos esposos, tenemos que dar ejemplo de que somos hombres de valor, hombres de Dios. Esto es lo que ha venido el Señor enseñando. Somos hijos de Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos. En 2 de Corintios 5, del 20 al 21 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ten eso muy presente, mi hermano. Todo esto lo hacemos para manifestar la gloria de Dios con el fin de que otros también glorifiquen a nuestro Dios. ¿Ya estamos haciendo eso? Tenemos que esforzarnos en el día a día y no pasar las semanas como si nos hicieran una encuesta. Oye, ¿tú estás llevando la gloria de Dios? A la semana siguiente, oye, ¿tú estás llevando la gloria de Dios? A la semana siguiente, ¿tú estás llevando la gloria de Dios? Y volvemos a empezar y la persona responde, no, todavía no. Y a la semana siguiente, no, todavía no. Y a la semana siguiente, no, todavía no. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Cuando Dios dijo en su palabra que era cuando estuviéramos listos. No, Señor, si nos quedamos esperando a estar listos, jamás lo haremos. Amén. Amén. Emprendan, actúen ya, actuemos ya, porque somos hijos de Dios. Algunos se preguntan, ¿cómo hay que hacerlo? Pues hermanos, debemos tener una vida justa. Es la palabra que sintetiza la vida cristiana. Justicia o rectitud. Como hemos visto hasta aquí, el tema del resto del Sermón del Monte en muchos aspectos es precisamente, estamos hablando
de justicia o rectitud. Eso es el tema principal del Sermón del Monte. Y por eso el Señor nos habla en Mateo 7:14 y nos dice: sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y tan solo unos pocos son los que alguna vez lo encuentran. ¿Y qué quiere decir esto? Hombre, sí, la vida cristiana es difícil. La vida cristiana no es para todo el mundo. La vida cristiana no es para el que ama al mundo más que a Dios. La vida cristiana no es para aquel que ama los placeres más que a Dios. La vida cristiana no es para el que ama al mundo más que a Dios, para el que ama el adulterio, la corrupción, la politiquería, el que ama el dinero más que a Dios. La vida cristiana no es para esa persona. Por eso dice el Señor que es la puerta angosta, es decir, que el que entra por allí ha sido escogido por Dios, elegido por Dios, apartado por el Señor para ser santo. Y por eso tú estás aquí recibiendo el mensaje. Esto no se te puede olvidar. Si tú vas a Europa y estás allá en 20 años, este mensaje de hoy lo debes estar recordando en ese tiempo para que no se te olvide. Pero para que no se te olvide en ese tiempo, tienes que estar viviéndolo hoy, recordando que la puerta es estrecha y que amplio es el camino que lleva a la perdición. Yo diría amén. Amén. Entonces, mis hermanos, debemos ser apercibidos siempre de que el Señor parte de enseñarnos siempre principios generales, como inicia en el Sermón del Monte diciendo: bienaventurados los que lloran, los que sufren, los mansos, los pacificadores, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados si son vituperados por causa de mi nombre. El Señor inicia ese Sermón del Monte hablando de una serie de generalidades y dando unas instrucciones. Y el Señor siempre nos hace una introducción antes de hablar o de establecer un principio. Y aquí debemos entender que a no todos nosotros nos gustan las instrucciones. Muchos recibimos instrucciones y pasamos sobre ellas. No les ponemos atención. Oye, que tú tienes que hacer esto, tienes que ir de aquí hasta allá, pero para llegar allá tienes que caminar estos pasos. Y la mayoría no quieren escuchar, no quieren seguir las instrucciones, sino que quieren dar el salto, quieren pasar por encima, quieren llegar más rápido que otros, pero la vida cristiana no es así. El Señor estableció un modelo para que nosotros vivamos, para llevarlo a cabo. Y son los principios de Dios, razón por la cual muchos tropezamos y me incluyo. Cuando yo empecé mi vida cristiana, no le paraba bolas a las instrucciones y a los principios. Por el contrario, veía las conclusiones de Pablo y me enojaba muchísimo con la palabra de Dios y me enojaba muchísimo con Pablo. Como era un adicto al licor, como era un adicto al cigarrillo, entonces andaba buscando en la palabra de Dios a ver dónde decía que me podía tomar un trago. ¿Dónde decía que yo me podía sentar con otros a seguir tomando? Y los encontré. Y con eso justificaba mi comportamiento, sacando un texto fuera de contexto. Porque la palabra de Dios me enseñaba todo lo contrario. Créanme,
tropecé muchísimas veces. Y por eso mi crecimiento espiritual en todos esos comienzos de mi vida cristiana fue un tropiezo, fue muy lento, porque yo quería estudiar era cuando yo quería leer la palabra era cuando yo quería, no cuando me decían que había un curso, que había una expectativa para aprender, que había una enseñanza, que había un ministerio donde podíamos aprender un poco más. Y me negaba a eso y me justificaba abriendo y diciendo, aquí dice el Señor que yo soy bendito, pero no leía lo que sigue, si haces la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que mejorar en nuestra vida cristiana. No podemos pasar por encima de la palabra porque nos estaríamos burlando del Señor. Y yo no quiero que eso te pase a ti. Yo no quiero que sufras lo que yo ya viví, porque fueron mis años difíciles para aceptar que la palabra del Señor era la verdad. Yo no quiero que te pase a ti. No quiero que pases esos tropiezos. Vive quieta, tranquila, reposadamente, confía en el Señor y verás cómo Él avanza contigo y te lleva a tener un carácter verdaderamente cristiano. Amén. Si no te gustan las introducciones, en ese caso no te gusta el método del Señor. Y el método del Señor no lo podemos cambiar. Es básico siempre comenzar por principios. Los que se equivocan en la práctica suelen ser los que no están seguros de los principios. Creo, mi amada iglesia, que este problema es de mucha relevancia hoy en día. Vivimos en una era de especialistas. Le comentaba a mi esposa que hay un internista que me atendió para revisar mis exámenes médicos. Toma las 3 hojas de los exámenes y hace, perfecto, ahí está bien. Pero el anestesiólogo me volvió a enviar con él. Y me dijo, vaya, muéstrele a ese internista que aquí dice esto, que tiene que mirarlo muy bien. Y volví donde ese internista. Dijo, ay, sí, qué vaina, ¿no? Vamos a ordenarte este otro examen. Y muchos abogados, médicos, científicos, cristianos, en la iglesia pasamos por encima de la palabra y nos hemos convertido en especialistas. Hemos perdido, hemos divagado, estamos perdidos en los detalles y hemos olvidado los principios. Por eso nuestra vida cristiana no produce fruto, porque no atesoramos los principios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando hablamos, ahí sí hablamos maravillas, pero ¿lo estamos viviendo, mis hermanos? La mayoría de los fracasos en nuestra sociedad colombiana de este siglo XXI se deben al hecho de que se han olvidado muchos principios básicos, morales, de justicia. No se aplican, no se viven, y por eso es que estamos como estamos. En otras palabras, si nuestra sociedad colombiana, en las regiones, en las instituciones, en las familias, viviéramos bajo los principios de Dios, entonces no necesitaríamos tantas reuniones ni organizaciones. ¿Por qué? Porque seríamos un pueblo que iría caminando bajo esos principios. Y esta sociedad sería una maravilla. Vayan a Singapur, vayan a la internet, investiguen acerca de Singapur. ¿Quién era Singapur hace 80 años y quién es hoy como nación? Miremos a Israel. ¿Quién era Israel en 1948? ¿Y qué es Israel hoy como nación? Así que lo que estamos viviendo hoy es todo lo contrario a los principios establecidos por Dios. El mal pareciera que está imperando sobre el bien en cada esfera social. El método
de comenzar por principios básicos, lo vemos en este caso en que nuestro Señor Jesucristo empieza a tratar el tema de la justicia. Y por eso dice en Mateo 5, 17, 18, vuelvo a leer: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y en el verso 18 dice: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Explicando un poco, mis hermanos. Dice el Señor, en lo que acabamos de leer, que todo lo que va a enseñar está de acuerdo en absoluto con toda la escritura que está comprendida en el Antiguo Testamento. Toda, es decir, no como muchos dicen, la ley son los 10 mandamientos. ¿Cierto que hemos escuchado eso? ¿Y qué es la ley? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pues no es así. Toda la ley, cuando el Señor Jesús habla de toda la ley, Él se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos ampliando aquí. Luego nos dice en Mateo 5, 19 al 20. Recordemos que yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto. Y miren que ahí póngale atención a ese les advierto. A menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Entonces, mire qué está haciendo el Señor Jesús aquí. Él nos está mostrando que Él está en total desacuerdo, en un desacuerdo absoluto con la enseñanza de los fariseos y de los escribas. Y en un total acuerdo con el Antiguo Testamento. Muchos dicen, yo no leo el Antiguo Testamento porque yo pertenezco a la gracia. Entonces, por eso no me fijo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, es vital que esto lo entendamos, mis hermanos. Cuando el Señor está pronunciando esta parte del sermón, está contradiciendo totalmente a los religiosos fariseos y escribas, a los doctores de la ley, quienes solo estaban oprimiendo al pueblo con su religión, imponiendo mandamientos de hombres y extendiendo aún más la distancia entre ellos y Dios por la apariencia pulcra de sus falsas vestiduras. Si ustedes han visto esas películas donde muestran a los fariseos, ustedes siempre los van a ver a ellos todos impecables y caminando con cierta imponencia, como que todos los demás están por debajo, ¿cierto? Y ellos se ven los parias en los pisos. Eso es lo que muestran esas películas. Pero tengo que decirles, mis hermanos, que eso es lo que vemos en el mundo real, en los púlpitos cristianos, evangélicos. Nunca entenderemos la vida de nuestro Señor tal como aparecen los 4 evangelios, a menos que comprendamos estos principios que fueron primero establecidos, el fundamento, en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor no se contentó con presentar doctrina, Él también criticó otras doctrinas. Aquí tenemos que ser claros, mis hermanos. Nosotros no estamos aquí para ser laxos.
para tomarnos esto a la ligera. No, porque cada vez estamos viendo con nuestros propios ojos cómo en estos tiempos peligrosos y como cristianos, cómo debemos pararnos en la brecha y contrarrestar el ataque diabólico que ya se empezó a desatar a través de todos estos gobiernos progresistas. Ya empezaron. ¿Qué es lo que quieren? Marginar a la iglesia cristiana. Oprimir a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque es que los cristianos somos los únicos que hablamos la verdad de Dios. Por eso están buscando oprimirnos. Por eso en Siria están matando y quemando iglesias. Por eso los musulmanes persiguen a muchos cristianos en el mundo entero y los quieren destruir. Pero aquí en Colombia ya empezó, aquí ya está sucediendo en el Cauca, en Cali ya está sucediendo, allá en Yumbo hay iglesias cristianas que las han incendiado, pero como eso no es popular, eso no se le anuncia al pueblo colombiano, eso sí las noticias lo esconden y todos los noticieros del país se confabulan para no denunciar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Si fuimos llamados a este mundo a hacer luz y a hacer sal. Muchos dicen, no critiquemos otras posiciones. Respetemos. A mí me lo han dicho muchos pastores, respetemos, seamos tolerantes, somos constructores de unidad, tengamos mucho cuidado. Pero nuestro Señor se opuso abiertamente a los escribas y fariseos. Él los desenmascaró, Él los puso al descubierto y con frecuencia los atacó. Es indispensable entonces, mis hermanos, que nosotros hagamos lo mismo contra todo viento de doctrina falsa que se pretenda levantar en nuestros entornos. Porque debes saber esto, mi hermano. Ojalá eso no suceda aquí, yo creo que no. Hay quienes dicen que tienen excelentes amigos mormones. Hay quienes tienen relación con adventistas del séptimo día. Hay quienes se juntan con los testigos de Jehová. Hay quienes dicen que, pero ellos son buenas personas, ellos son comerciantes, ellos son industriales, ellos hacen esto, todo lo que hacen es bueno. Debes saber esto, mi hermano, son falsos, su amistad no es sincera, solo te buscan para causar gran daño espiritual. Seamos claros. Seamos claros. La Iglesia Católica Romana no es cristiana. Dicen ser cristianos, pero nunca lo serán. Está escrito. Tenemos que ir a predicar. Tenemos que ir a mostrarles el amor de Jesús para que salgan de allí. Porque no están en el lugar correcto. Creo que la mayoría de todos nosotros pertenecíamos a la Iglesia Católica Romana en el pasado, pero gracias a Dios ya no estamos allí. Viene una pregunta. ¿Por qué juzgo necesaria esta introducción a la parte detallada del Sermón del Monte como lo hizo el Señor? Al leer los evangelios vemos con claridad que había mucha confusión. Cuando ustedes van a leer los evangelios empiezan a darse cuenta de algo. Recuerden esas películas de cuando el Señor entra a Jerusalén, las películas que cuando éramos niños, Luis Alberto, veía uno a los escribas y fariseos parados en las esquinas haciendo ciertos ademanes y la gente de ese tiempo revolucionada, la gente corriendo detrás del Señor Jesús y estos asombrados como, ¿qué está pasando aquí? Esa confusión que había en el pueblo
cuando leemos los evangelios, allí la encontramos claramente. Para sus contemporáneos, no cabe duda que para ellos en sus corazones, en su ser, se había desatado un problema difícil de entender. Había tantas cosas extrañas en el Señor Jesús. Miren esto, no era un fariseo, ni había sido preparado en una escuela como tal. No había asistido a ninguna escuela de esa costumbre. Por ello lo observaban y decían, ¿quién es este que enseña y hace tantas afirmaciones dogmáticas? ¿Qué es este hombre?, se preguntaban. No había llegado a la posición de maestro por un curso normal y esto creaba de inmediato problemas. Los líderes y la gente se sentían perplejos ante él. Pero no solo esto, como les he dicho, criticó a los fariseos y sus enseñanzas. En Lucas 12:1 nos dice, mientras tanto las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Vemos eso hoy, ¿cierto? Él criticó sus enseñanzas. Pero ¿saben qué? Esos eran los líderes aceptados y eran los maestros religiosos y todo el mundo repetía lo que ellos enseñaban. Ocupaban un lugar importante en la vida de la nación, pero de repente alguien que no era de su escuela y que además tocaba su enseñanza hace su aparición y eso nos sorprende a todos. Además, el Señor no se dedicaba a explicar la ley. No, Él predicaba una doctrina extraordinaria de gracia y del amor de Dios. Ese es el evangelio que en la iglesia cristiana debemos predicar. La verdad, pero la verdad en amor. La verdad en justicia, en rectitud. Eso es lo que nosotros debemos hacer y eso es lo que el Señor estaba en ese inicio de su ministerio presentando las parábolas del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, pero peor aún, él se mezclaba con publicanos y pecadores que los sacerdotes y los escribas ni siquiera se les acercaban a ellos. ¿Ven la diferencia, mis hermanos? Incluso el Señor Jesús visitaba y comía con ellos en sus casas. Pero los escribas y fariseos, si estuvieran en este tiempo, no pasarían ni por la puerta de un prostíbulo. No pasarían por una discoteca, por una taberna, ni siquiera por un taller de mecánica. Pero si estuvieran aquí, tampoco entrarían a la alcaldía. Pero en lo oculto sí se juntarían con el alcalde. Porque así son. Entonces el Señor Jesús no solo no parecía observar todas las normas y reglas existentes, de hecho parecía violarlas premeditadamente. Él criticaba la palabra de enseñanza oficial y también en la práctica, y por esa razón de inmediato comenzaron a hacerse preguntas. ¿Cree este nuevo maestro en las Sagradas Escrituras? Los escribas y fariseos pretendían ser los exponentes de ella exclusivos. No había otro que tuviera la autoridad que tenían ellos. Este Jesús de Nazaret, por tanto, ¿no cree en ellas?, se preguntaban. ¿Ha venido para abolirlas? ¿Acaso enseña que existe una forma nueva para llegar a Dios y agradarle? ¿Quiere que olvidemos por completo el pasado?
El Señor sabía que todas esas preguntas surgirían de todos ellos. Y Él les sale al paso a todas esas críticas. Pero sobre todo pone sobre aviso a sus discípulos para que no se dejen confundir ni influir por lo que iban a escuchar. Y eso es algo en lo que tú y yo debemos estar atentos en este tiempo. Hay muchísimas falsedades hoy en día. Hay muchísimas falsas doctrinas en este día. Hay muchos que dicen ser, pero no lo son. No te juntes con ellos. Ten mucho cuidado. Él los prepara a sus discípulos contra esto por la fundamentación en los principios de Dios. Les enseña cómo debían ser y por eso es que inicia pronunciando el Sermón del Monte. Por eso cuando se acerca a Pedro allá a la orilla del mar le dice, ven y sígueme. Y luego llama a Juan y le dice, ven y sígueme. Llama a Andrés, le dice, ven y sígueme. Y estos dejaron sus redes y lo siguieron. Y les dijo, los haré pescadores de hombres. Él les advierte, Él les muestra, Él les da la enseñanza de la justicia que debían tener, de la justicia que debían manifestar. Entonces nosotros no podemos decir, miren esto, que la gracia vino con Cristo y por tanto estamos desvinculados de la ley. No podemos decir eso. Tampoco podemos decir, como algunos piensan, que el Sermón del Monte fue escrito para el futuro pueblo de Israel al final. Pero no menos podemos decir que el Sermón del Monte es solo para los judíos. Mucho cuidado, porque hay quienes profesan eso y quienes buscan enseñar. Cuando tú te metas a internet a buscar páginas cristianas, ten mucho cuidado, porque hay muchas falsedades allí, incluyendo a los judaizantes. Tengan mucho cuidado con eso. Cuando el texto nos dice la ley y los profetas, la respuesta es todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que en el gran mandamiento el Señor lo dijo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dijo eso? Y luego dice, porque esto es la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta? No podemos entonces olvidarnos de la palabra del Antiguo Testamento y vivir únicamente leyendo los 4 evangelios y las cartas escritas por principalmente Pablo, que escribió, creo que fueron 13 de las cartas. No podemos dedicarnos únicamente al Nuevo Testamento e ignorar el Antiguo, porque en todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos en lo que escribió Moisés la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. Y miren esto, vamos a aprender un poquito acerca de eso. La gran importancia que tiene el estudio de la Biblia libro por libro. Estudien su Biblia libro por libro. Esta iglesia les provee muchas alternativas para estudiar. Mi esposa y yo, mi hijo Juan Manuel, mis hijos César Marino, Juliana, Angie, viven estudiando la palabra de Dios todos los días. Esperamos que todo el cuerpo de la Iglesia Cristiana Visión Colombia haga lo mismo. Hagamos todos como el Señor nos manda, porque eso es bueno, porque eso agrada a Dios, porque eso nos concede sabiduría de Dios. Y vamos a ir por el camino en la manera correcta. Y recibiremos bendiciones de Dios sin necesidad de andar buscando las añadiduras. Amén.
No tendremos que andar pasando hojas de vida todo el tiempo. No tendremos que andar golpeando puerta aquí, puerta aquí, puerta aquí. No, golpeemos la puerta del Señor, dice. Él llama, el que llama, Él le responderá. Amén. Amén. Entonces la ley moral consistía en los 10 mandamientos y los grandes principios morales que se promulgaron una vez allí y para siempre. Esa es la ley moral. Hay quienes dicen que la ley está solo en Éxodo 20. No, señor. La ley que fue escrita por Moisés está escrita en el Pentateuco, que lo escribió Moisés. Sí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está. Esa es la ley de Moisés. Por eso debemos leerlo con frecuencia. Pero empiece. Si usted es un novato en las cosas del Señor o es un neófito espiritual todavía, empiece por el Evangelio de Juan. Después de entender el Evangelio de Juan, váyase a estudiar los libros y verá la riqueza tan enorme que encontrará allí. Luego viene la ley judicial, es decir, las leyes para la nación israelita en las circunstancias peculiares que vivían en ese tiempo, las cuales indicaban cómo los hombres tenían que comportarse en relación con los demás y lo que se podía y no se podía hacer. Por eso está escrito Levítico, por eso está escrito Números. Por eso, cuando ustedes empiezan a hacer el seguimiento de Abraham, el seguimiento a Moisés, empiezan a desentrañar todas las normas que el Señor estableció para ellos. Y finalmente, estaba la ley ceremonial, que se refería a los sacrificios, a las inmolaciones y todos los ritos relacionados con el culto del templo, en el templo y en otros lugares. Todo eso significa la ley. Cuando el texto nos dice, no he venido para abrogar la ley, se refiere a toda la ley, un Antiguo Testamento. Ahora miremos qué significan los profetas. Quiere decir esto sin duda que tenemos en los libros proféticos del Antiguo Testamento lo que enseñaron estos, es decir, los profetas, la ley de Dios, ellos la aplicaron y ellos la interpretaron. Fueron a la nación y le dijeron que el problema que tenían era que no observaban la ley de Dios. Para eso fue que Dios envió a los profetas. Para decirles que ahí estaba la ley escrita, que tenían que obedecerla. Pero además ellos fueron enviados para mostrar el camino del Mesías, para hablar de que el Mesías vendría. Ellos discernían la palabra y la enseñaban, les enseñaron, les anunciaron todo lo que sucedería si no hacían lo que es correcto. Y sabemos que no obedecieron y que por eso fueron exiliados, perseguidos. Y tantas tribulaciones que hasta el día de hoy ha tenido que sufrir el pueblo escogido de Dios. Enseñaban una y otra vez, pero el pueblo no creía, no entendía. Incluso a los profetas los acusaban de falsos. A muchos de los profetas los persiguieron y ¿qué hicieron con ellos? Los asesinaron. Porque el mismo pueblo no creía. Es como hoy viene la palabra del Señor y nos dice, oye, no hagas lo incorrecto, no hagas lo malo, no mates, no adulteres, no veas pornografía, no enseñes, no seas abusivo con las mujeres, no trates mal a la gente, no te vueles un semáforo, obedece la ley, paga tus impuestos, vive bien, ama a tu prójimo, pero la gente no obedece, pues la ley, viene la ley de Dios
Y se aplica sobre ellos también. Sobre todo el que hace lo malo, se aplica la ley. Hay quienes creen, dicen, no, pero yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, pero nunca ofrendan, nunca diezman. Están obedeciendo, dice que aunque violen la ley en uno de los puntos, la están violando totalmente. Pero se creen justos y no lo son. Hay un proverbio que dice, Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Enseñar a nuestros hijos, pero para poder enseñar a nuestros hijos, debemos ser instruidos primero nosotros. Debemos conocer la verdad, porque si no los instruimos a ellos, no es instruirlos con los principios de este mundo, no. No se trata de eso. A mis hijos yo los instruí con principios de este mundo cuando yo no era cristiano, pero ahora que soy cristiano los instruyo. Todavía incluso hoy a las edades que ellos tienen, yo si veo la oportunidad de corregir, lo hago. Si veo la oportunidad de dar un consejo, lo hago. Si veo la oportunidad de ver algo que no está bien, yo se lo hago saber. Pero no me quedo callado que porque uno ya es pastor y el otro está llegando al cielo. No hago eso. Eso mismo debes hacer tú como mamá. Si ves algo mal en tus hijos, corrígelo, llámales la atención y muéstrales qué dice la palabra al respecto. Porque si no, no se van a corregir. Tus hijos no se corrigen con los pensamientos tuyos o con la formación tuya en diferentes áreas. Se corrigen es a través de la palabra de Dios. Únicamente. Ahora vamos entrando al final de esta enseñanza. El Señor dice que vino a cumplir. Y ese cumplir no significa completar o acabar, no quiere decir agregar algo que ya ha sido comenzado. El verdadero significado es llevar a cabo, es cumplir en el sentido de prestarle obediencia completa. Por eso Él habla, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y no se refiere solamente a completar algo que ya habían iniciado. No, Él viene literalmente a llevar a cabo lo que se ha dicho, establecido y firmado por Dios en la ley y en los profetas. Entonces, ¿cuál es la verdadera enseñanza? Debemos saber que la ley de Dios es absoluta, que nunca se puede cambiar, que es eterna. Debemos saber que sus exigencias son permanentes y nunca se pueden borrar e ignorar. Y recordemos que el Señor en ese texto de Mateo 5, del 17 al 20, pone la palabra porque. Y dice así, yo la puse aquí en todas estas frases. Porque toda la ley y los profetas lo señalan a Él, y se cumplirán en Él hasta el más mínimo detalle. Porque todo lo que hay en la ley y en los profetas culmina en Cristo. Porque Él es la plenitud de todo. Porque el Señor en este sermón del monte pone su sello de autoridad. Porque Él cumplió a la perfección. Y esa fue nuestra justificación. El justo se entregó por los injustos y pagó así por nosotros la deuda que para cada uno de nosotros era impagable. Entonces tenga esto en cuenta. El Señor Jesucristo, para Él, en el tiempo que Él estuvo aquí, el Antiguo Testamento era toda la palabra de Dios.
Por eso no la podemos ignorar. Era la Escritura, era absolutamente algo único y aparte tenía autoridad que nada ni ningún escrito en el mundo podía poseer jamás. Era la autoridad de la palabra dada por Dios. Es por eso que nosotros no podemos poner en el olvido el Antiguo Testamento. Estamos hablando del mensaje de hoy, que es Jesucristo y el Antiguo Testamento. No lo podemos separar, no lo podemos ignorar, no lo podemos esconder, no lo podemos hacer a un lado, porque esto nos conduce a nuestro Señor Jesucristo cuando empezamos a estudiar cada uno de los textos que están en el Antiguo Testamento. Todos, sin que falle uno solo, nos conducen al Señor Jesús. Si ponemos en duda el relato de la creación, o vemos como un cuento la vida de Abraham, de Moisés, de Sansón, de Elías, de Gedeón, de Rabat, de Débora, de Josué, de David, de Salomón, de Zacarías y de Malaquías, estaríamos invalidando la palabra de Dios. Y el Señor nos advierte que como Él cumplió toda la ley y los profetas, nosotros, hermanos, que tenemos la gracia soberana, que tenemos el favor de Dios, que somos los cristianos de este tiempo, tenemos su justicia, tenemos su misericordia, tenemos su compasión, tenemos la llenura del Espíritu Santo, quien nos da así el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que actuemos y vivamos bajo los principios y valores establecidos por nuestro Creador en su palabra, en su santa palabra. Y por eso nos dice allá en Juan 10:35, y ustedes saben bien que las Escrituras no pueden ser modificadas.